Siniestro aéreo en Venezuela. Entre las 9 víctimas se encuentra uno de los militares más leales a Chávez y 2 famosas modelos. La aeronave iba cargada de oro. Boris Johnson, el líder de largo aliento, puede respirar tranquilo. El Parlamento aprobó la ley del Brexit. El Reino Unido se irá de la Unión Europea a partir del 31 de enero. Se cumplen 30 años de uno de los episodios más cinematográficos y violentos de la historia moderna, la invasión de Estados Unidos a Panamá para arrestar a Noriega. Sigue la mala racha para la monarquía inglesa. El esposo de la reina Isabel II, de 98 años, fue hospitalizado. En minutos les diremos por qué. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Comenzamos hablando de Venezuela, porque una aeronave se estrelló cuando llegaba a Caracas con 9 personas a bordo. Todos los ocupantes murieron. El avión King Air 100, matrícula YV1104, se estrelló durante la noche del jueves 19 de diciembre cuando estaba a 8 kilómetros de llegar al aeropuerto de Caracas Óscar Machado Zuluaga, ubicado en Charallave, en los valles del Tuy. La aeronave, que había despegado del aeropuerto de Huachipato, en el estado Bolívar, perdió el contacto a 5 millas náuticas del terminal aéreo, por lo que las autoridades iniciaron de inmediato las labores de búsqueda. A mediodía del viernes 20 de diciembre, el fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, confirmó la trágica suerte de los 9 ocupantes del aparato. Lamentable, donde hay 9 venezolanos fallecidos. Transmitirle la condolencia a sus familiares y amigos. El Ministerio Público ha designado 2 fiscales, un fiscal especialista, por cierto, en materia aeronáutica, y un fiscal basado en el estado Miranda, que es donde lamentablemente se puede determinar que ocurrió el evento trágico. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, Américo de Gracia, denunció en entrevista para el noticiero digital que la aeronave siniestrada estaba cargada de oro. Las autoridades venezolanas investigan las causas del accidente. Un exedecán del fallecido Hugo Chávez y 2 modelos aparecen en la lista de los 9 fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en Venezuela. Humberto Vivanco, quien pertenecía a la promoción 2000 del ejército venezolano y se desempeñó como edecán de Hugo Chávez, es una de las 9 víctimas de la aeronave que se estrelló en las últimas horas en Venezuela. Era conocido como la amenaza de Orchila, apodo ganado de boca del mismísimo Chávez. Fue miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y formó parte de la tropa que rescató al fallecido expresidente de la Orchila en el intento de golpe de Estado de 2002. Los capitanes Héctor Alemán y Rafael Aristigueta tenían a su cargo el control de la aeronave. Otro miembro de la tripulación era Rafael Araujo Cardoso, mientras que entre los pasajeros estaban las modelos Marielvis Contreras y Ana Foix. También viajaba el empresario Mariano Díaz Ramírez, ligado a los negocios del fútbol, pero que según varios medios venezolanos hace parte de la banda de los Enanos, un grupo de empresarios exfuncionarios ligados al régimen de Nicolás Maduro que se convirtieron en multimillonarios en plena crisis venezolana. La aeronave provenía del arco minero de Huachipato, uno de los lugares de mayor riqueza de Venezuela. Se desconoce el motivo por el cual las personas que murieron habían viajado al sitio. La modelo Ana Foix, una de las víctimas fatales, publicó un video horas antes del fatídico accidente. Las imágenes de la hermosa joven tienen como telón de fondo las aguas de un río en el Parque Nacional Canaima, donde celebró su último cumpleaños. Sus seguidores utilizaron las redes sociales para expresar el dolor por la muerte de la modelo. 2 cruceros de la compañía Carnival chocaron en Cozumel, México.
Los navíos estaban en el muelle Puerta Maya en Quintana Roo alrededor de las 8:30 de la mañana hora local. La popa del crucero en movimiento chocó con la proa del otro que se encontraba atracado. Aparentemente el incidente se debió a que el capitán del barco en movimiento no tuvo en cuenta la distancia al momento de maniobrar su nave. Un tercer barco de Royal Caribbean también estuvo involucrado, pero no alcanzó a colisionar. Carnival reportó que hubo un herido entre sus pasajeros. El primer ministro del Reino Unido suma una nueva victoria desde que asumió su cargo. Hoy logró que el Parlamento aprobara su proyecto de ley para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Escondido detrás de este coro afirmativo en el Parlamento británico está una fatigada determinación de dejar de ser parte de la Unión Europea. The ayes to the right were 358. The noes to the left were 234. So the ayes have it, the ayes have it. Como si fuera luz al final de un túnel. Este espaldarazo del legislativo hace que el primer ministro Boris Johnson sume una nueva victoria en menos de una semana. Nada menos y nada más que la aprobación de la primera etapa del proyecto de ley que aterriza lo pactado con Bruselas a la legislación del Reino Unido. Pero llegar a este punto no fue fácil. El precio pagado fue bastante caro. Costó 560 millones de euros semanales, una libra esterlina en una montaña rusa de alzas y bajas que encareció desde víveres hasta electrodomésticos. Y no menos importante, un precio político, una primera ministra que tuvo que decir adiós al emblemático 10 de Downing Street. Ahora es el momento, cuando dejamos la Unión Europea para reunir nuestro país y permitir que el cálido y natural afecto que compartimos por nuestros vecinos europeos encuentren una expresión renovada en un gran proyecto nacional para construir una profunda, especial y democrática alianza, responsable con estas naciones que estamos orgullosos de llamar nuestros amigos más cercanos. Pero transar con la Unión Europea no será fácil. El corto periodo disponible para que el Reino Unido complete un acuerdo comercial con la Unión Europea es realmente corto. Estos acuerdos toman generalmente años. La pregunta es qué tan lejos el Reino Unido desea discrepar de las reglas de la Unión Europea. Si no lo hace mucho, será más fácil, pero entre más quiera alejarse, más amplia será la dificultad para conseguir la aprobación europea, ya más grande el riesgo, incluso llegando a no producirse ningún acuerdo por accidente. El documento aprobado hoy, entre otras, contempla los derechos de ciudadanos europeos en territorio británico y viceversa. El pago de 39.000 millones de libras por parte de Londres al bloque europeo para compensar sus compromisos con la Unión y la modalidad de apertura de la frontera terrestre entre las Irlandas. A Capite que a Dublín no termina de convencerle. El enfoque más duro asumido por el primer ministro Johnson es un riesgo para nosotros. Eso es evidente. Lo que viene en adelante es un debate posterior al receso de final de año, siendo el 9 de enero la fecha que Johnson espera la aprobación en segunda instancia de su proyecto de ley. Y si se cumple, sin más dilaciones, el Brexit sería una realidad el 31 de enero de 2020 sin prórrogas. Y mientras el Reino Unido se repliega para separarse definitivamente de la Unión Europea, los diferentes sectores de la economía, pero en especial el mundo de la moda, reflejan los fuertes lazos que se mantendrán pese a todo con el resto de Europa. En este momento, Santa Claus recibe 32.000 cartas por día. Las cartas vienen de todo el mundo, niños y adultos, con la esperanza de que sus deseos de Navidad se hagan realidad. La mayoría viene de Polonia, China, Reino Unido, Italia, Finlandia y Rusia. ¿Y las cartas de Reino Unido qué estarán pidiendo? De pronto un 2020 apacible, de pronto un buen año para su reina, de pronto salir amistosamente de la Unión Europea. Y es que lo que viene para Reino Unido es algo sin precedentes, no solo para ellos, sino también para Europa, porque es la primera vez que un Estado decide partir de la Unión Regional que ha sido un hito geopolítico y diplomático mundial. El Brexit es nuevo, pero Inglaterra sigue apegado a sus símbolos de felicidad.
El espíritu separatista queda a un lado en momentos como este. La versión remezclada de los éxitos del álbum de Sargento Pimienta de los Beatles. No puedo creer que todo esto viniera de 2 amplificadores. Es absolutamente como si los sonidos volasen de un lado a otro en tu cabeza y te hacen vibrar los hits en tu pecho. El andar cada vez más acelerado del Brexit parece que detendrá el de las espigadas modelos del London Fashion Week en febrero de 2020. Agujas como las de Stella McCartney y Alexander McQueen migrarán para presentar sus colecciones de invierno 2020 a Milán. Londres puede ser logísticamente una sede poco estable, días después de divorciarse de la Unión Europea. El presidente de la Cámara Nazionale de la Moda italiana, Carlo Capazza, asegura que la moda siempre abrazará a genios ingleses. Es un mensaje político de colaboración. Muchas fronteras no son buenas para el sistema de la moda. Seguramente esto será un mensaje que le diga a nuestros amigos ingleses que incluso con el Brexit seguirán siendo parte del sistema de moda europeo. Lo que está claro es que Brexit es un proceso drástico y que reta al sistema internacional. Serán muchas las dinámicas nuevas ahora que Reino Unido, en su insularidad, le hable de tú a tú al bloque y que el ajedrez geopolítico sea testigo de ello. Y mucha atención a las siguientes imágenes. Así está Australia debido al agobio de las altas temperaturas y a la seguidilla de incendios forestales. No hay final para el brutal verano en Australia. 2 bomberos perdieron la vida durante las labores de contención de las llamas, mientras que el primer ministro australiano se disculpó por sus vacaciones durante esta difícil etapa. Con imágenes que se parecen al planeta Marte, hasta la brutal capa de humo en Sydney recuerdan que el calentamiento global está a la orden del día. No cesan los incendios en Australia. El récord de temperatura histórico en la isla oceánica fue roto por segundo día consecutivo al alcanzar los 41,9 grados centígrados. El clima cálido y seco avivó los más de 150 incendios que consumen el este del país desde hace más de un mes. 2 bomberos perdieron la vida intentando contener las llamas que cada vez están más cerca de Sydney. Necesitamos honrar a estos hombres y reconocer que no hay una mejor persona disponible, en mi opinión, que alguien que esté dispuesto a ponerse en la línea a cambio de nada, sin remuneración, sin nada más que simplemente hacer una diferencia positiva en su comunidad local. Pero de nuevo hoy queremos extender nuestras más profundas condolencias a las familias de esos 2 bomberos. Nos aseguramos hoy, con las mejores condiciones, de que cada preparación se haga para mañana, que será un día muy difícil para el personal de servicios de emergencia. Otros 5 bomberos resultaron heridos y con quemaduras. El gobierno declaró estado de emergencia en la región de Nuevo Gales del Sur, dado que varios de los voraces incendios han sido incontenibles. Las imágenes aéreas mostraron que el fuego arde cerca de propiedades y comienza a generar un anillo en los alrededores de Sydney. Numerosos aviones intentaron apagar las llamas. El primer ministro Scott Morrison, en el ojo del huracán, se disculpó públicamente por sus vacaciones en Hawái durante la difícil situación que atraviesa su país. Australia ha estado luchando contra incendios forestales en el este del país durante semanas, que han destruido más de 700 hogares y casi 1,2 millones de hectáreas de bosques. Vamos a Brasil. En una entrevista a la revista Veja, el presidente Jair Bolsonaro sacó toda su artillería contra Evo Morales, quien tiene una orden de captura en Bolivia. En los últimos días de la presidencia de Evo Morales, él había amenazado con cercar a la paz y privar de alimentos a la población hasta que no se resista más. La privación de alimentos a una población está tipificada como delito de lesa humanidad. Y en esta misma publicación, Bolsonaro dijo que algunos de los líderes de izquierda lo irritan. Así habló de uno de sus enemigos políticos, Luis Ignacio Lula da Silva. Estas personas de izquierda parecen una berna, una garrapata de vaca. Dices, sal, vas a ser vegetariano ahora. Él no se va, muere con la vaca. Las vacas de esas personas son el Estado, los bancos oficiales, los ministerios.
La entrevista de Bolsonaro a la revista Veja ha sido verdaderamente reveladora. El mandatario afirmó que un ex asesor estaría detrás del atentado que sufrió el año pasado. Según el gobernante, el ataque con cuchillo se fraguó dentro de un complot de sus allegados por no elegir al ex ayudante como compañero de fórmula política. Desde entonces, dijo Bolsonaro, no se siente seguro, tanto que duerme con una pistola cargada junto a su cámara. Llegó el momento de trasladarnos a nuestro centro de noticias internacionales. Allí se encuentra nuestro periodista Alexander Gómez. Buenas noches, Alex. ¿Qué es lo nuevo? Margarita, televidentes, muy buenas noches. Lo último tiene que ver con Venezuela porque hace pocos minutos el partido opositor Voluntad Popular, al cual pertenece el presidente interino Juan Guaidó, denunció que uno de sus diputados de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro, fue detenido por las Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Nicolás Maduro. Esto sucede apenas 6 meses después de que el propio Gilbert Caro hubiera quedado en libertad, luego de que el régimen lo mantuviera preso durante 51 días sin razón alguna. Esto tiene que ver con una decisión que tomó recientemente el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro para anular una decisión que había tomado la Asamblea Nacional para hacer que los diputados en el exilio y los que estuvieran también fuera de Venezuela pudieran votar el próximo 5 de enero para definir si reeligen a Juan Guaidó como presidente interino o no de esa corporación legislativa. Otra noticia importante tiene que ver con Bolivia porque hace pocos minutos el equipo de abogados liderado por Baltasar Garzón confirmó que va a asumir la defensa del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien, recordemos, se encuentra en territorio argentino prácticamente en calidad de refugiado, ya que el gobierno interino de Yanine Áñez lo solicita en captura, o hace algunos días el gobierno de Yanine Áñez había emitido una captura por delitos como sedición y financiación al terrorismo en contra del presidente Evo Morales. Es información con Alexander Gómez para Red Más Internacional. Alex, gracias por toda la información. Ahora nos trasladamos a Rusia, donde Mikhail Gorbachev continúa hospitalizado debido a una neumonía. El exdirigente aseguró a una agencia de noticias rusa que su recuperación se debe al rápido diagnóstico por parte de los médicos y que se encuentra en las últimas etapas de su tratamiento. Cabe resaltar que Gorbachev estuvo internado en un hospital durante el verano pasado, mientras se desarrollaban las celebraciones de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Y más de Gorbachev. Este ex líder soviético no solo fue modelo en el ámbito político, el exmandatario fue imagen publicitaria de artículos de lujo. A propósito de la enfermedad, la prensa recordó su trabajo como vocero de marcas, entre las que se destacan la lujosa firma francesa Louis Vuitton. En el anuncio se ve a Gorbachev posando en la parte trasera de un auto con el fondo del muro de Berlín y junto a él unas clásicas maletas de viaje. Esta campaña se realizó en el año 2007 con la finalidad de conseguir fondos para el proyecto climático del expresidente de la Unión Soviética. Sin embargo, esta no fue su única aparición. En 1997 protagonizó un anuncio para una cadena de restaurantes estadounidenses que generó una ola de críticas y fue calificado como uno de los comerciales de celebridades más bochornosos. La monarquía inglesa vive momentos difíciles. Primero la renuncia de Theresa May, más tarde las eternas discusiones por el Brexit, después el movimiento separatista de Escocia y ahora la enfermedad del príncipe de Edimburgo. Tiene 98 años y su esposa es una de las mujeres más influyentes y poderosas del mundo. Se llama Felipe, duque de Edimburgo, y desde 1947 unió su vida a Isabel, la joven heredera al trono del Reino Unido. Desde entonces, el consorte de la que se convirtiera en reina jamás ha estado a la sombra del esplendor de la corona de Gangan, como la llaman sus nietos. Siempre ha querido brillar con luz propia, a pesar de tener que caminar 4 pasos detrás de su esposa, como indica el protocolo. El día abría con la hospitalización por precaución del príncipe consorte. El Palacio de Buckingham aseguró que partió desde Norfolk al Hospital Rey Eduardo VII para ser valorado y dar tratamiento a un problema de vieja data. Pero aunque Felipe e Isabel parecieran protagonistas de un cuento de hadas, su vida, que ha sido pública desde siempre, ha tenido altos y bajos para ellos y sus 4 hijos.
Secreto a voces eran las infidelidades de Felipe y la concentración de Isabel en su rol como monarca. Él, amante de navegar en barco, el polo y la lectura. Ella, llena el crucigrama del Daily Telegraph, medita paseando sus perros. Mundos opuestos con un matrimonio sólido. Felipe nació en 1921 en Grecia, pero su ascendencia es alemana, prusiana, inglesa, rusa y danesa. Se ha caracterizado por un particular sentido del humor. Por ejemplo, una vez afirmó que no creía que una prostituta tuviese más moral que una ama de casa, porque según él, hacen lo mismo. Figurar y robarse el show no le ha quedado difícil. Ha participado en más de 22.000 actos oficiales y por eso en 2017 se retiró de las actividades públicas. Los años no llegaron solos para Felipe. Inició 2018 con una cirugía de cadera y 2019 con un accidente donde chocó contra un auto que tenía un bebé a bordo. El ocaso del príncipe consorte transcurre en una de las etapas más difíciles para su familia, lo más importante en su vida, porque a pesar de su imagen pública de coqueto, imprudente y con recelo de su esposa, está el afecto, los mimos y la ternura que se reserva para la intimidad de los suyos. A pesar de estos quebrantos de salud, Felipe se acerca al centenar de años con el mismo ímpetu que cuando llegó a la familia Windsor. El príncipe de Edimburgo se marginó de los compromisos oficiales hace 2 años. No obstante, reapareció en mayo pasado. Lo hizo en el banquete de boda de la aristócrata Lady Gabriela Windsor, donde se mostró risueño junto a uno de sus nietos favoritos, el príncipe Harry de Inglaterra, quien habría heredado su capacidad para tomar el pelo y lanzar comentarios inapropiados. Después de esta fiesta, el esposo de la reina Isabel II no se dejó ver de la prensa. Cataluña vuelve al ojo del huracán tras las protestas separatistas del clásico del fútbol español. Uno de los 9 políticos independentistas encarcelados tendría inmunidad parlamentaria. Los disturbios durante el clásico español generan repercusiones en Cataluña. Oriol Junqueras, uno de los líderes separatistas catalanes encarcelado por su papel en un referéndum de independencia considerado ilegal por España en 2017, tenía derecho a inmunidad como miembro del Parlamento Europeo, a pesar de no haber podido tomar su asiento. El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: el artículo 9 del protocolo número 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea marca un probable impulso para el movimiento separatista catalán y podría significar un desacuerdo entre Bruselas y Madrid. Decenas de separatistas catalanes salieron a las calles de Barcelona para exigir la liberación del líder encarcelado tras lo dictaminado. Por otro lado, Quim Torra fue declarado culpable de desobediencia y sentenciado a 18 meses sin ocupar cargos públicos. También recibió una multa de 30.000 euros. A mí no me inhabilitará. Un tribunal con motivaciones políticas no me suspenderá, porque solo el Parlamento de Cataluña puede hacer eso. Es por eso que he preguntado a los grupos parlamentarios que me ofrecieron su apoyo y a aquellos grupos que quieren oponerse a la represión y el uso de la ley para fines políticos, para expresar esto en una votación en el Parlamento Regional de Cataluña. La sentencia, que deriva de la negativa de Torra a seguir las órdenes del Comité Electoral de España de quitar símbolos y banderas separatistas de los edificios de la región, está abierta a apelación, lo que significa que la prohibición de mantener el cargo, si se confirma, podría tomar meses para entrar en vigencia. En Siria se estima que sean al menos 80 personas las que han muerto en los enfrentamientos entre fuerzas del régimen y grupos armados en ese país. El hecho ha desatado desplazamientos multitudinarios en las zonas afectadas. En medio del caos, un milagro está dando la vuelta al mundo y se trata de este rescate. Esta niña, salvada por cascos blancos entre varios escombros que le cayeron encima tras el derrumbe de una pared, son impactantes imágenes que reflejan la actual situación en Siria. Momento de conocer otros hechos que son noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional.
Autoridades de justicia en Holanda adelantan el proceso de juzgamiento de Ridouan Taghi, señalado de ser uno de los narcotraficantes más buscados por ese país y que fuera detenido en Dubái. Es acusado como principal sospechoso en el caso Marengo por haber ordenado 4 asesinatos y participar en 8 más. Google recibió una multa por 150 millones de euros por parte de la Autoridad Francesa de Competencia a causa de la poca claridad y ambigüedad en las reglas que impone a los anunciantes de su motor de búsqueda, considerándose este comportamiento como abuso de posición dominante. 5 personas murieron en las más recientes marchas en Nueva Delhi por la ley de enmienda de ciudadanía. Ya son 14 muertos en una semana durante los violentos disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las autoridades también reportaron cientos de heridos y detenidos. Un incendio destrozó varios trenes en una estación de depósito en Johannesburgo, Sudáfrica. La causa del incendio aún se desconoce. La Agencia de Ferrocarriles de Pasajeros de Sudáfrica reportó que no hubo heridos. Insólito accidente con una camioneta en el aeropuerto de Sarasota, en Estados Unidos. 4 cámaras de seguridad captaron el momento del choque de la camioneta que escapaba de la policía y su conductor resultó ser el único herido. Inauguran en Nueva Jersey las primeras instalaciones de esquí y snowboard bajo techo de Norteamérica. El establecimiento ofrece la posibilidad de estar en la nieve los 365 días del año sin importar la temperatura exterior. Snoopy llegó al espacio. En una operación conjunta con la NASA, la compañía Boeing lanzó la cápsula Starliner al espacio en un viaje tripulado por Snoopy, el viejo amigo de Charlie Brown. La cápsula despegó de Cabo Cañaveral en Florida y debía llegar a la Estación Espacial Internacional, pero por un fallo de temporizador en los motores, al desprenderse del cohete, no logró alcanzar la órbita esperada. Hace 30 años, más de 27.000 soldados estadounidenses iniciaron una intervención militar en Panamá que arrojó como resultado la caída del exdictador Antonio Noriega. Operación Causa Justa fue la última intervención militar de la Guerra Fría que comenzó el 20 de diciembre de 1989 y que un mes después, el 31 de enero de 1990, finalizó con el arresto del entonces general Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas Armadas panameñas y excomandante de la Nación Canalera. 30 años después, un abogado y cabildero estadounidense de 89 años asegura que fue él quien puso en contacto a los políticos y empresarios que gestaron la invasión que concluyó con la caída de Noriega, quien fue judicializado y falleció en 2017 a sus 83 años. Yo trabajaba en la junta directiva de un banco mayoritariamente de los panameños. Ellos deseaban volver a Panamá a la democracia, sacar al dictador que era un hombre terrible. Lo era, todos saben eso. El jurista comenzó el plan que culminó en el derrocamiento de Noriega, según él, gracias a sus amistades influyentes. La historia comenzó cuando ellos hablaron conmigo y me preguntaron cómo hacemos esto. Y yo les dije que tenían que ir a Washington, que tenían que conseguir que a Estados Unidos le interesara hacer algo por ellos. En el año 2000, este abogado recibió el máximo honor que el gobierno de Panamá otorga a un extranjero, la condecoración Orden de Vasco Núñez de Balboa. Hay quienes aún recuerdan esta operación Causa Justa como una herida abierta en la historia panameña que dejó más de 300 muertos según cifras extraoficiales, también como un hecho traumático o de guerra. O como dice Rubén Blades en el documental Invasión, realizado por el cineasta panameño Abner Benaim, estrenado en 2014. La gente no puede entender que puedes estar contra una invasión militar y a la vez contra un gobierno militar autoritario local, porque entonces llega la pregunta de ¿y entonces qué? ¿Cuál es la otra opción que tenemos? El gobierno de Panamá declaró el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional para rendir un homenaje a las víctimas de una intervención que 30 años después sigue en la memoria de cientos de panameños. Gracias por continuar con nosotros y volvemos con Alexander Gómez a nuestro Centro de Noticias Internacionales. Alex, cuéntenos, ¿qué es lo último?
Margarita, regreso con usted para hablarle en este caso del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que a pesar de las admiraciones que despierta en los últimos años, pues recientemente se metió en problemas, especialmente en las redes sociales, por unas declaraciones que le dio a un medio local que dicen lo siguiente: el feminismo es bastante inútil, y además agregó que la mujer tiene una responsabilidad con sus hijos que no es la del hombre. Esto lo dijo José Pepe Mujica cuando le preguntaron por los movimientos feministas que se han desatado últimamente en América Latina, más exactamente en territorio chileno, y esto ha despertado que precisamente varios colectivos sociales encabezados por mujeres lo critiquen al ex jefe de Estado uruguayo en las redes sociales. Recordemos que Uruguay, en total, 31 mujeres han muerto en manos de hombres violentos en el último año, y Uruguay ocupa el 5º lugar en América Latina como el país en donde las mujeres sufren más el flagelo de la violencia. Es información con Alexander Gómez para Red Más Internacional. Alex, muchísimas gracias por toda la información. Hasta aquí Red Más Internacional. Los dejamos con Al Punto. Feliz noche.